¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben que es un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y hoy lo hacemos con, atención, nuevas subidas de impuestos. Pues sí, tenemos más subidas de impuestos que contarles. Es noticia hoy, así lo hemos leído, así lo hemos visto anunciado por parte del gobierno, que han llegado a un acuerdo con Sumar para seguir subiendo los impuestos. Vaya, no es para liberalizar sectores, para ampliar las libertades de los ciudadanos, para proteger la propiedad privada o para bajarnos los impuestos. No, señor. Se han juntado y se han puesto de acuerdo para subirnos todavía más los impuestos a los ciudadanos. Y uno de los impuestos que quieren subir es mediante la eliminación del actual marco fiscal del que disfrutan las sociedades de inversión inmobiliaria, las famosas SOCIMIs, que no dejan de ser otra cosa que empresas de inversión especializadas en la inversión inmobiliaria, que además tienen unos regímenes y unas obligaciones muy concretas, entre otras, apenas registrar beneficios y dividirlos o repartirlos entre los propios accionistas, en este caso entre los propios miembros de la SOCIMI. Bueno, al eliminar este régimen fiscal, lo que han provocado desde el gobierno, y lo vimos ayer en bolsa al cierre de mercado, es, entre otras cosas, hundir a estas compañías en bolsa. Las grandes compañías de este sector que están cotizando en el IBEX 35, que son Merlin Properties y Colonial, cerraban ayer la cotización en el mercado con importantísimas caídas, con caídas muy abultadas, entre el 5 y el 7%. Unas caídas que se han visto ligerísimamente aliviadas en la apertura del mercado de hoy, en el que subían, rebotaban muy ligeramente, menos de un punto porcentual, apenas unas décimas, durante esta mañana de cotización. ¿Por qué? Pues porque lo que trasciende es que el gobierno quiere quitarle a estas sociedades de inversión, a estas empresas, la escasa ventaja fiscal que contaban para poder competir no en mejores condiciones, sino en igualdad de condiciones con las SOCIMIs que operan en otros países de nuestro entorno, en otros países de la Unión Europea. Dicen entonces Merlin Properties y Colonial que, que si son así las cosas, si la idea del gobierno es dificultarles su actividad, si la idea del gobierno es restarles posibilidad de hacer negocios a estas compañías, que a lo mejor tienen que seguir los pasos de Ferrovial o tienen que seguir esos pasos que ha tomado Repsol y pensar en ya no establecer proyectos fuera como ha hecho Repsol, sino directamente trasladar la sede fuera de nuestras fronteras como hizo Ferrovial. Esta situación es una situación que habla de nuevo, medidas económicas por parte del Ejecutivo que redundan no en beneficio de las empresas españolas, no buscan la atracción de nuevas inversiones, sino que lo que hacen es poner en riesgo las inversiones que ya operan en España y también poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos o el interés general de los ciudadanos particulares en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque una de las consecuencias evidentes de este nuevo impuesto a las SOCIMI, si finalmente sale adelante, no es otro que el encarecimiento de nuevo de la vivienda y la reducción de la oferta. ¿Y qué hemos dicho Rubén Folguera y yo cuando estábamos analizando todo esto que estábamos viendo y preparando el programa de hoy? Pues que si nos fijamos en los grandes proyectos económicos que ha puesto en marcha el Ejecutivo durante esta legislatura, lo que vemos es que son proyectos económicos que han redundado precisamente en la dirección contraria al interés general. Subir los impuestos, limitar la actividad, reducir el poder adquisitivo, dificultar la vida de los españoles, expulsar inversiones, no atraer inversiones al mismo tiempo que las expulsa, precarizar de una manera brutal el trabajo en España, reducir el poder adquisitivo, estancar los salarios, alimentar la inflación, disparar el precio de la vivienda, reducir de una manera brutal, en consecuencia, la vivienda a disposición, por ejemplo, del mercado del alquiler en España. Todo esto que ha ido sucediendo, todo esto que tantas veces les hemos contado a ustedes, no es fruto de una maldición bíblica.
es fruto de la maldición bíblica que supone que tengamos unos gobernantes que se han dedicado a legislar en contra del interés general de los ciudadanos, porque han legislado en contra directamente de la libertad, de la libre empresa, del libre comercio y de unos impuestos racionales dentro de un Estado como es España, para poner impuestos máximos, cada vez mayores, más de 80 subidas de impuestos. Además, me permito, a las 12 y 13 minutos de la mañana, 11 y 13 en Canarias, cuando apenas nos queda un minuto para poder hablar ya con Beatriz García, que ya la veo por aquí cerca, y que nos cuente la portada Libre Mercado, adelantarles que mañana les hablaremos de un informe que tiene en el horno el Instituto Juan de Mariana y que tiene mucho que ver con un análisis pormenorizado de esa política fiscal que ha llevado a cabo el Gobierno. Pero eso será mañana. Hoy vamos con ese último acuerdo para subidas de impuestos y a analizar en profundidad los grandes proyectos económicos del Gobierno y cómo han impactado directamente en usted, en su vida que nos oye, en la de las empresas que usted frecuenta y que utiliza en su día a día y en el bienestar, en definitiva, de todos los españoles. Pero antes, como siempre, la portada de Libre Mercado con Beatriz García. Sí, señora Yolanda Díaz, va de quién paga impuestos, ya le aseguro que yo sí, esta empresa también. Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, todos, buenas tardes. Por desgracia, buenas tardes. Tú también, ¿verdad? Por desgracia. Y más de los que quisieras pagar. Por supuesto, como lo sabes. Y dentro de cada uno de esos que pagas, más de lo que querrías pagar. Efectivamente. No falla. ¿Sabes? Esa ecuación no falla. Por suerte no voy a pagar. Si el Gobierno sube el diésel, yo me quedaré como estoy porque tengo un coche de combustión gasolina. Pero los afectados por el diésel, esto es lo que contamos hoy en Libre Mercado, son millones. De hecho, son los consumidores de diésel, los conductores de un vehículo diésel, son los más numerosos del país. Más de 13 millones de conductores usan este combustible que el Gobierno quiere gravar, sobre todo el PSOE. En el acuerdo con Sumar no está la subida, pero mañana van a debatirlo en la Comisión de Hacienda. Sí, el PSOE consigue el apoyo de sus socios para llevar a cabo la subida del diésel en aras de la protección del medio ambiente, cuando la realidad es que es en aras de la recaudación de la agencia tributaria, pues habrá un problema muy, muy gordo, sobre todo para mucha gente y sobre todo para las rentas más bajas, que es lo que contamos en Libre Mercado. El 70% de los coches diésel tienen más de 10 años. Cuando el Gobierno dice que sube impuestos a los ricos, debería conocer esta realidad, que quien tiene un coche de 20 años, pues rico no es. A lo mejor es ahorrador, a lo mejor es que usa poco el coche, pero precisamente en el podium del 1%, pues es blanco y en botella, no está. Y esto es lo que hay que decir cuando nos digan que a las rentas medias no les afectan las subidas de impuestos. No les afectan las subidas de impuestos y le pone un impuesto al diésel. Toma rentas medias y bajas, ahí lo tienen que hacer. Bueno, sin contar con los efectos perversos que no se ven de este tipo de medidas. Vemos directamente a quién le afecta, que es al primero que vaya a ir a echarle gasolina al coche y le cueste 10 céntimos por litro más caro. Eso va a ser el efecto directo, pero también va a haber un efecto rebote en todos aquellos servicios para los que el diésel es fundamental. Pues pensemos en empresas de transportes, en empresas donde el transporte de mercancías es extraordinariamente importante, donde si sube la estructura de costes de estas empresas merced de este tipo de impuestos, pues finalmente terminarán subiendo también las tarifas de los servicios que compramos y que adquirimos o que contratamos. En definitiva, al final siempre tenemos efectos directos e indirectos, y en el caso de las subidas de impuestos lo que están haciendo es de nuevo disparando los costes, las estructuras de costes también de esas empresas, de esas malvadas empresas. Pero digo yo, Beatriz, tenemos el caso de esta clase media, estos 13 millones de personas en España, de 13 millones del que el 70% de los coches tienen más de 10 años, es decir... Más de 9 millones de conductores. 9 millones de conductores tienen un coche viejo, Fíjate qué ricos son, de más de 10 años, que lo mantienen en su mayoría, estoy seguro, porque son gente muy ahorradora y les gusta mantener su coche hasta el final, por mucho que ganen millones y millones y millones y millones de euros, ¿no? Que menos Lamborghinis y más transporte público. Madre de Dios, la colección de declaraciones que tenemos este año por parte de nuestros políticos. Pero digo yo que desde el Ejecutivo pensarán que esta gente que tiene diésel, que además
de ser unos malvados conductores, son unos terribles enemigos del medio ambiente, claro. Claro, por supuesto. Ellos siempre se agarran a eso, a que el diésel contamina mucho, que hay que tener un coche eléctrico y que, bueno, empiezan por el diésel, pero es todo contamina para estos fanáticos del ecologismo. Entonces, pues lo que debemos hacer es quedarnos en casa quietos. Eso es lo que les gustaría. Tremendo. ¿Qué más asuntos tenemos? Bueno, pues tenemos ya una ocurrencia tremenda, pero bueno, que a nuestro país afectaría bastante. Los animalistas quieren prohibir el consumo de pulpo. Madre de Dios. Viene, bueno, nos lo cuenta Marta Arce, es una asociación animalista europea. Quieren que los supermercados dejen de vender pulpo y que las autoridades prohíban su captura. Y fíjate el argumento. Esto ya para reírnos, por no contar siempre ya penurias, pues vamos a reírnos aquí. Dicen, es hora de acabar con la indiferencia de los pulpos. Todos los pulpos sufren en silencio, menos mal que no hablan. Han descubierto que los pulpos sufren en silencio, atrapados, asfixiados y expuestos al aire. Estas criaturas inteligentes y sensibles merecen nuestra compasión y la protección legal adecuada, dice esta, bueno, es una asociación belga. Y bueno, pues Marta nos cuenta con datos cuál es el consumo de pulpo en España, que se jugaría en nuestro país, que es líder en, bueno, vendemos pulpo a nivel mundial. Y sí que es verdad que ha puesto frente a esta ocurrencia y esta absurdez las cifras encima de la mesa y el análisis está muy bien. Bueno, pues no nos perdamos esa crónica. Fíjate, me están dando ganas, Bea. Igual hasta lo hacemos. Bueno, a estas horas y a las horas a las que nos levantamos, hasta ahora, bueno, una tapita de pulpito a feira sería estupenda. Aparte, a mí me gusta particularmente mucho el pulpo, creo que además es un alimento extraordinario, pero podríamos hacer un programa especial. Y contactábamos con las pulpeiras y tratábamos de también tomar el pulso al pulpo, ¿no? Dice que vive en silencio toda esta opresión, pues que a ver si hay algún sindicato de pulpos que nos quiera atender. Es demencial, de hecho, es demencial. Parece Beatriz. cómico, pero en España hubo, bueno, hay varias asociaciones de animalistas que han intentado prohibir granjas de pulpo en Galicia, o sea que al final este tipo de cosas llegan y perjudican a las empresas, o sea que parece cómico, pero es muy serio. El día que descubran a los bogavantes ya no sé lo que van a hacer, porque Menos estos sí que no están vivos ahí en la pescadería. Sí. Madre mía. Beatriz, bueno, mañana yo he dado ya un pequeño avance de algo que tendremos mañana. Pues sí, vamos a desgranar durante todos estos días el informe del Juan de Mariana. El titular de mañana, por el que vamos a empezar. Sánchez ha subido 81 veces los impuestos y las cotizaciones desde el año 2019. Y suma y sigue porque el gobierno no se va a cansar. No se cansa ya y seguimos cosechando consecuencias, desde luego, muy poco edificantes para todos. Beatriz García, muchas gracias. Mañana te espero aquí, de nuevo. Fenomenal. Bueno, y después de repasar la portada Libre Mercado, vamos a entrar directamente en el tema del día y nos vamos a ir hasta los servicios informativos de esta casa, los servicios informativos de Radio, porque muy pendiente de toda esta polémica, de este último acuerdo al que ha llegado el gobierno con Sumar para subirnos de nuevo los impuestos, ha estado nuestra compañera Leticia Vaquero. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El de ayer no fue un buen día para empresas como Merlin y Colonial, que se desplomaron un 7,3 y un 5% respectivamente en el selectivo español a causa de un pacto político, el cual fue alcanzado el lunes por PSOE y Sumar al pactar un acuerdo base para la reforma fiscal a la que el gobierno se ha comprometido con Bruselas y que muestra las perversas intenciones por subir de nuevo los impuestos. Las UCIMIS únicamente tributan un 1% en el impuesto de sociedades, una ventaja fiscal que se les ofrece a cambio de que distribuyan al menos el 80% de sus beneficios en dividendos para sus accionistas, y estos son los que tienen que tributar. Este régimen tributario especial se aplica a nivel global, por lo que si se modifica para que las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria tributen un 25% y no un 1% en el impuesto de sociedades, el varapalo para estas compañías sería enorme. Bankinter, que ha pasado de recomendar comprar a vender, advierte que de salir adelante, antes hay que votarlo en el Congreso, el sector perdería atractivo para el inversor extranjero en favor de otros mercados donde sí mantengan ese régimen fiscal, lo que a ojos de Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, perjudicará también al alquiler social y asequible en España,
en el que las OCIMIs tienen un papel importante ya que canalizan inversiones para oferta de vivienda en alquiler. Los precios, por tanto, podrían empezar a subir aún más. Recordemos que los partidos en el Gobierno han pactado además un impuesto al diésel, eliminando el beneficio fiscal que tenía hasta ahora. Los casi 12 millones y medio de usuarios de seguros de salud privados tendrán que pagar el impuesto sobre las primas de seguros. Hasta ahora estaban exentos. Las viviendas de uso turístico pagarán un 21% de IVA, pero hablamos también de impuestos al tabaco, a los bienes de lujo, al ahorro y a la banca, convirtiéndolo en permanente, entre otros. Bueno, pues ese es el panorama. Muchas gracias, Leticia. Un panorama, ya tengo conmigo aquí a Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un panorama, Rubén, la verdad que sombrío. No nos da una buena noticia el Gobierno. Nos dice que no va a subir los impuestos, lo escuchábamos antes a María Jesús Montero, que no va a subir los impuestos a las clases medias y bajas y lo que quiere es subir los impuestos a las clases medias y bajas. Se ponen de acuerdo Sumar y el PSOE dentro del Gobierno. ¿Para qué? No para bajar los impuestos, no para introducir más libertad en el mercado, no para desregular, no para proteger la propiedad de los ciudadanos, no para proponernos medidas que nos ayuden a aliviar, por ejemplo, problemas como el de la vivienda. No. Todo lo que van decidiendo, todas las medidas que van tomando van para recaudar más, para meterle más la mano en el bolsillo a los ciudadanos, para confiscar cada vez más propiedades de los ciudadanos españoles. Y esto es lo que llevan haciendo sistemáticamente. Hoy vamos a repasar, si te parece, Rubén, cuáles han sido los grandes proyectos que ha aprobado el Gobierno de Sánchez desde que llegó al poder, sobre todo en el ámbito económico, y vamos a tratar de estudiar, de hacer una aproximación a los efectos que han ido teniendo para el bolsillo de todos, de empresas y de particulares. Sí, Luis Fernando, es que hay dos formas de plantearse la economía. La forma liberal, en favor de la libertad económica, que es la buena, la que aquí defendemos, y la perspectiva socialista, que es la que lleva a cabo el Gobierno día tras día y que se basa básicamente en poner trabas a la actividad económica y en lastrar la actividad económica y poner cada vez un yugo mayor sobre las personas. Entonces, como grandes medidas que ha tomado el Gobierno durante estos 5 o 6 años, por un lado la reforma laboral, que con la excusa, según ellos, de favorecer ciertas garantías de estabilidad laboral, atajar la precariedad en el mercado laboral, también reducir la temporalidad y demás, pues introdujeron ciertas injerencias en el mercado laboral, como por ejemplo dar prioridad a los contratos indefinidos y limitar a 18 meses el periodo establecido para encadenar contratos y pasar a ser indefinido, o por ejemplo introducir ciertos derechos que equiparaban a los empleados, digamos, con tipos de contratos indefinidos o temporales a aquellos que estaban bajo la figura, digamos, jurídica del contrato fijo discontinuo. Y bueno, estos fueron las principales patas de la reforma laboral que Yolanda Díaz se felicitaba de esta forma. Quiero comenzar la intervención dando las gracias a los múltiples equipos técnicos y a las muchísimas personas que han trabajado para que hoy tengamos un nuevo marco laboral que va a cambiar la vida de la gente en nuestro país. Bueno, básicamente lo que hizo fue sacarse de la chistera una figura, el del fijo discontinuo, en el que entraba dentro de la categoría de los indefinidos con una condición, y es que pues básicamente lo que hacía es que quitaba de en medio el contrato temporal, lo transformaba en fijo discontinuo y de esta manera podía presumir de haber sido el Gobierno o la reforma que más y mejor había impulsado el trabajo indefinido en España. ¿Realmente había impulsado el trabajo indefinido, Rubén? Como sabemos, no. El sindicato USO cifra en unos 700.000, casi 1 millón de personas que no están trabajando y que, sin embargo, no se contabilizan en las estadísticas. Y además de esto, bueno, pues tenemos que la tasa de paro, es cierto que se ha reducido hasta el 11,21%, pero sigue siendo la más alta de la Unión Europea. Y como siempre decimos, y no nos vamos a cansar, 1 de cada 4 parados en Europa es español, o sea, el 25% de los parados. Del mismo modo, no dejan de aumentar los pluriempleados. Esto creo que... A mí siempre me gusta rescatar este dato porque da una buena idea de la precariedad. Porque si la gente necesita compaginar 2 o 3 empleos, por algo será, ¿no? Y luego, del mismo modo,
se ha producido, luego también lo hablaremos con la inflación, una pérdida del poder adquisitivo, y es que la brecha de renta per cápita entre Europa y la media de Europa y España sigue aumentando. Si en 2015 era del 91,1%, esta brecha ahora en 2022 fue del 88,8%, es decir, que ese gap, esa brecha ha aumentado. Y por terminar con este apartado, se calcula que cada mes se han, digamos, firmado de media 3,3 contratos por persona. Si esto es... por nuevo empleo sí, creado. por nuevo empleo creado. Esto es una de las estadísticas que nos ofrece todos los meses, por ejemplo, el sindicato USO, que nos recuerda el número de empleos que, según las estadísticas de la Seguridad Social y de los servicios públicos de empleo, se han creado en cada periodo, y aproximadamente para poder crear ese número de empleos, ese número de puestos de trabajo, han hecho falta una serie equivalente de contratos. Lo que vemos es que para, por ejemplo, el último dato que tenemos del último informe USO relativo, creo que era al mes de octubre, hasta el mes de octubre se habían creado unos 400.000 nuevos puestos de trabajo, me parece que era la cifra, ahora no la recuerdo con exactitud, les hablo de memoria, y para ese número de puestos de trabajo habían sido necesario firmar cerca de 13 millones de contratos. Esto lo que sale es que cada mes, cada uno de esos puestos de trabajo se ha sostenido firmando, cada uno de esos puestos de trabajo ha tenido que firmar 3 contratos al mes, prácticamente uno a la semana, para poder mantener ese puesto de trabajo durante 10 meses. Esta es la media que aparece en las estadísticas. Lo que quiere decir es que la reforma laboral de la señora Yolanda Díaz ni ha contribuido a ampliar el empleo, a crear mayor empleo. Lo que ha hecho, si uno estudia el número de horas o datos como el que les acabamos de dar, lo que nos dice es que se está repartiendo. El trabajo es el mismo, pero se reparte, con lo cual cada vez la gente trabaja menos horas. Es decir, si el número de horas se mantiene y el número de empleados aparentemente crece, lo que tenemos es que se trabaja exactamente lo mismo, pero repartido entre más personas. Lo cual quiere decir que cada uno de esos trabajos es mucho más precario. Y va directamente en contra del mensaje que nos manda el Ejecutivo. El propio Carlos Cuerpo, ministro de Economía, presumía en una reciente declaración de que el mercado de trabajo en España está demostrando un dinamismo envidiable en Europa y que permite a los empleados españoles poder hacer proyectos de vida extraordinarios. Esto es las medidas económicas, los grandes proyectos económicos, y esto era la reforma laboral, lo que ha sido el tema de los fijos discontinuos. Pero es que a la reforma laboral de la señora Yolanda Díaz, otra de las cosas de las que tanto presume, o de las que mucho presume, es de haber subido el salario mínimo interprofesional hasta cotas elevadísimas. Pero lo que ignoran es que el salario mínimo profesional, al constituir básicamente un precio mínimo fijado por encima, presumiblemente, del precio de mercado, lo que al fin y al cabo sucede es que suponiendo que no destruya empleo, lo que hace es desincentivar la creación de nuevo empleo, porque cuando tú pones un precio mínimo obligatorio por encima del que el mercado pagaría, pues es lo que sucede. Y entonces al final el salario mínimo lo que hace es impedir que aquellas personas con menos cualificación, cuyo trabajo o cuyo empleo genera un valor añadido menor, puedan acceder al trabajo y se ven abocados o al mercado negro, a hacer chapucillas y tal y cual, o a no trabajar. Bueno, por no hablar de esas empresas que tienen aspiración de crecer, También. que tienen un potencial enorme para convertirse en una gran empresa, pero que están en un momento muy embrionario y que necesitan trabajadores, al menos a tiempo parcial o de otra modalidad, pero que no les pueden hacer un contrato como el contrato del salario mínimo, precisamente porque sería una estructura de costes inasumible para la empresa en ese momento. Con lo cual hay muchas pequeñas empresas, muchas startups, muchas empresas embrionarias que no pueden desarrollarse porque el sistema laboral establecido por este proyecto de esta señora Yolanda Díaz en España les impide hacerlo. Pero tenemos más grandes proyectos de este gobierno
y tenemos que analizar cuáles han sido sus consecuencias. Sí. Tenemos también la ley de vivienda. Otro de los grandes empeños de este gobierno. Tenemos que mejorar, solucionar el acceso a la vivienda. La vivienda es un derecho, no debe ser un bien que se compre y se vende. Sí, porque lo de liberalizar el suelo debe ser que no está en sus planes. Por tanto, ellos lo que prefieren es ampliar la definición de zonas tensionadas, definir también qué son los grandes tenedores y decir que son aquellos que tienen 5 o más viviendas en zonas tensionadas o 10 o más en las no tensionadas. Fíjate tú, qué malvados esta gente, ¿no? Y también limitar la actualización anual de las rentas al IPC e incluso llegar a prohibir durante la pandemia los desahucios. Y vamos a escuchar ahora a Pedro Sánchez. Dar las gracias a los distintos grupos parlamentarios con los cuales hemos logrado, creo que uno de los principales hitos de esta legislatura y también de esta democracia, porque hemos estado más de 40 años sin una ley estatal de vivienda que en consecuencia pusiera los instrumentos, las palancas para resolver uno de los principales problemas que sufren nuestros ciudadanos y en particular nuestros jóvenes, como es la vivienda. ¿Qué ha hecho el gobierno en su gran proyecto de vivienda? En su gran proyecto de ley de vivienda lo que hace es introducir limitaciones al precio, y esto en cualquier manual económico, sea de los buenos, sea de los buenos o de los malos, tiene un resultado evidente. Cuando tú lo que haces es intervenir el precio en un mercado, automáticamente reduces la oferta, reduces el producto, se produce escasez y además el poco producto que queda se dispara de precio y abres además la puerta al mercado negro. Esto es de manual, esto es de primero de economía, señor Sánchez. Y entonces lo que han hecho ha sido abrir la puerta a la intervención de precios en el mercado de la vivienda y por otro lado blindar los supuestos derechos no de los propietarios, no darle seguridad jurídica a los propietarios, no. Lo que han hecho ha sido blindar a los inquiocupas y a los ocupas. Blindar a los que se supone que están violentando la propiedad de aquellos que se han comprado una casa y la quieren poner en rentabilidad. Así de sencillo. Sean estos fondos de inversión, sean estos particulares, sean estos, como dicen ellos, grandes tenedores. El gobierno le expropia a usted su vivienda para hacer políticas sociales con supuestos personas vulnerables. Porque el gobierno al ocupa le considera persona vulnerable. Entonces, en lugar de darle una solución al ocupa, lo que dice el gobierno es que si le ha ocupado a usted la vivienda, se fastidia y le mantiene allí. Porque la política social la tiene que hacer usted, el gobierno, a través de usted, con su propiedad. Esa por la que usted sigue pagando impuestos. Eso es lo que ha hecho el gobierno con su ley de vivienda. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta ley de vivienda? Pues ya lo ven ustedes. Los precios de la vivienda disparados, la oferta reduciéndose más de un 30%, los precios subiendo de una manera brutal en toda España y fastidiando fundamentalmente ¿a quién? A los que menos tienen. A esa clase media, como dicen, que cobra el salario mínimo, es decir, a la clase más humilde de la sociedad. Estos son los que ahora mismo no pueden acceder a la vivienda por culpa de usted, señor Sánchez, y de sus políticas. Pero ¿cuál ha sido el otro gran proyecto económico del señor Sánchez en su legislatura? El gran proyecto que todavía hoy, como hemos leído, sigue poniendo en marcha: freírnos a impuestos. Sí, el gobierno de Pedro Sánchez tiene esa obsesión con freírnos a impuestos y durante su mandato se han subido los impuestos hasta en 81 ocasiones, sumando los impuestos como tal junto con las cotizaciones, que como siempre decimos son impuestos encubiertos. Y así los ajustes tributarios durante su mandato pues supondrían unos 41.000 millones de euros. Y vamos a escucharle pues anunciar, ¿no?, que van a subir los impuestos a aquellas personas que tienen dinero para vivir 100 vidas. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Bueno, de los impuestos, vamos a grabar solo a los que tienen dinero para vivir 100 vidas. Como les decíamos, los impuestos tienen efectos directos e indirectos.
La gente que tiene un coche de diésel de más de 10 años en España, a quien usted está planeando ahora subirle los impuestos, ¿tiene dinero para vivir 100 vidas, señor Sánchez? No, es que a mí me gustaría que usted contestara esa pregunta. Toda la gente a la que le ha subido el precio de los alimentos en los supermercados, ¿tienen dinero para vivir 100 vidas, señor Sánchez? Pues yo creo que no. Pero usted sigue subiéndonos los impuestos a todos. De hecho, el mayor impacto fiscal lo están sufriendo las clases medias, las clases trabajadoras, todos aquellos que les cuesta llegar a fin de mes, precisamente porque usted ha decidido meter la mano en el bolsillo hasta el codo. Hasta el codo. Y ahora mismo está metiéndola todavía un poquito más a ver si llega hasta el hombro. ¿Y todo para qué? Para disparar el gasto público. Sí, claro, el gasto público sigue disparado. En términos de PIB es cierto que está oscilando y se va reduciendo paulatinamente, pero ya lo hemos dicho muchas veces, el ratio sobre PIB de deuda, ¿no? Al final eso también pues está sujeto a efectos estadísticos y, por cierto, el PIB, como bien comenta siempre Rotellar, está aumentando por causa de la inflación, del gasto público y también de la revisión estadística del INE. Por tanto, no, la deuda sigue disparada por encima de los 1,6 billones con B de euros. Y esto al final a lo que nos aboca también es a un problema de inflación. Y esto se ha visto sobre todo en la crisis inflacionaria, porque mientras que el Banco Central Europeo subía tipos de interés para reducir un poco lo que era la demanda de dinero, nuestro gobierno, entre otros, claro, pero nuestro gobierno especialmente, inflaba esa demanda agregada con más gasto público. Por tanto, eran políticas contradictorias con la política monetaria que estaba aplicando la Autoridad Monetaria Europea. Vamos a ir, si te parece, muy rápidamente, porque ya tenemos al teléfono al profesor de la Universidad de Málaga, miembro de LWS Research, LWS Academy y amigo de este programa, el profesor Che Cabello. ¿Cómo estás, profesor? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos repasando... Estamos anegándonos. Ay, estáis con lluvias ahí, es verdad, por Málaga. Por Málaga estáis. Estamos ahora mismo enclaustrados en casa porque se han suspendido las clases y lloviendo muy fuerte, pero vamos, de momento bien, aquí al menos. Bueno, pues esperemos que la cosa se quede en unas lluvias fuertes y que no tengamos que contar desgracias, desde luego, desde Málaga. Lo que sí que estamos contando ahora mismo, profesor, es precisamente los grandes proyectos económicos que ha puesto en marcha el gobierno, entre ellos las subidas de impuestos, y estamos poniendo encima de la mesa algunas de las resultados de estas políticas. Un resultado de un mayor número de fijos discontinuos, una tasa de paro que sigue en aumento, un número de parados oficiales de parados reales que salen de las estadísticas oficiales, un incremento importante de costes laborales, una precarización de los puestos de trabajo, tenemos también una subida indiscriminada de los precios de los alquileres por esa ley de vivienda, tenemos por la política fiscal la huida de las inversiones, tenemos una productividad que está en caída libre, tenemos además una sangría en las pymes, tenemos unas empresas en retirada. Estábamos contando, noticia de hoy, Merlin Properties y Colonial, después de que el gobierno haya anunciado que pretende eliminar el régimen fiscal de las SOCIMIs, que para esto que igual se van al extranjero. Y no es una amenaza baladí, hay otras empresas que ya han cogido esa dirección. Sí, bueno, descripción perfecta, Luis, pero yo creo que el análisis que queda por hacer es pensar si ha conseguido algo bueno, porque claro, si todo esto, que es un desastre absoluto, hubiera servido, no sé, para ellos que dicen un escudo social, etcétera, etcétera, pues dice, bueno, por lo menos hay algo con lo que medio justificar este expolio que se está haciendo, pero es que en realidad el resultado de todas estas políticas, y yo creo que lo has comentado tú antes, es precisamente contrario, sobre todo, a aquellas capas de la población más desfavorecidas. Te pongo el ejemplo de la vivienda. El ejemplo de la vivienda es algo inaudito. Perdóname la autopromoción, pero tengo subido un vídeo en LWS Finance en el que explico con un ejemplito sencillo en una hoja de cálculo, en 9 minutos, por qué no funcionan las teóricas soluciones que da este gobierno.
Pero vamos a ver, y además de cargar sobre las espaldas de los propietarios las soluciones que pretende el gobierno dar a los que no tienen vivienda, y además de eso le impones unas reglas como por ejemplo que a una familia vulnerable no se le puede echar, ¿cuál es el resultado racional por parte de los propietarios cuando vayan a alquilar una casa? No alquilársela a aquellas familias vulnerables. Con lo cual están imposibilitando, no es que se lo estén facilitando, es que le están imposibilitando tener una vivienda para acogerse. Como ese ejemplo, muchísimo. Al final todas estas medidas que teóricamente van a hacer un escudo social y van a teóricamente a favorecer a los desfavorecidos, lo que están haciendo es justo lo contrario. Y después, el tema de los impuestos es que no tiene nombre. Después de un incremento del 40% de los impuestos vía inflación, ¿vale? Vía inflación y no deflactación de las tarifas. Exacto. y vía el IVA, que es un 21% de unos precios mayores, del IBI y del impuesto sobre la vivienda y del impuesto sobre el hidrocarburo, etcétera, etcétera, un 40% de incremento de recaudación. Después de eso, cogen y se ponen a incrementar más impuestos todavía. Es un expolio, vamos, es un expolio que tiene consecuencias. Aquí no hay dinero gratis. Todo lo que saquen de esos impuestos es detracción de actividad económica. Que se sepa. Bueno, es detracción, frenazo y como siempre decimos, fíjate, Che, que es muy muy importante recordar que una cosa es el efecto directo que se ve de las medidas que toman, y aquí los hemos estado repasando y hacías tú muy buen repaso, y por otro lado está el efecto indirecto, que es el que no se ve, el de largo plazo, claro. El de negocio que deja de venir, el de empresas que podrían haber venido a España a instalarse y que no se han instalado, empleo que se podría crear y que no se ha creado, empresas que podrían haber crecido y que han tenido que cerrar o mantenerse ahí sotoboche porque no son capaces de crecer porque la estructura de costes les ahoga. En definitiva, lo que podría ser un florecimiento económico brutal en un país como España con unas condiciones envidiables para atraer inversiones, pero que en cambio, bueno, pues tiene un gobierno que lo que hace es colgar en las fronteras españolas el cartel de no son ustedes bienvenidos. Exactamente. A eso me refería exactamente cuando decía detracción de la actividad económica privada, que es que esa segunda, tercera, cuarta derivada de las medidas que se están tomando es pobreza para medio y largo plazo, incluso para corto plazo. Al final, nosotros estamos comiéndonos lo poquito que tenemos y no estamos generando actividad económica de la buena, de la que crea riqueza, etcétera. Mira, yo siempre digo una cosa, Luis, con el tema de la economía. Si la economía fuese como la física, que uno mide 9,8 metros segundo cuadrado, ¿no? La gravedad, ¿cuánto se mide? Tanto, pum, pum, ya está. No, aquí tenemos ejemplos clarísimos de países que han ido tomando esta deriva que estamos tomando nosotros y se han ido al garete. Y cuando lo están retomando, caso Argentina, empiezan a resurgir. Es que no hace falta, ser Einstein para saber cuáles son las medidas económicas que funcionan y las que no funcionan. La historia nos lo repite una y otra vez. Pero siempre incidimos en que va a venir alguien que sabe hacer más que el mercado, sabe hacerlo mucho mejor y al final lo que estamos es siguiendo la misma deriva que han llevado algunos países que lo han llevado de ser, como por ejemplo en el caso de Argentina, del tercer país más rico del mundo a uno de los más pobres. Y es que estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Y nosotros impasibles aquí viendo cómo nos estamos cargando en nuestro sistema económico. Tú decías, las empresas se van a empezar a ir, ¿no? Las empresas se han empezado, se están yendo, las pequeñas empresas se han ido a mogollón, esos tan denostados influencers que son pequeñas empresas que se están yendo, que están siendo expulsados, ¿vale? Y como esa actividad, mucha actividad que hoy en día es online, ¿vale? Y que no tiene un sitio prefijado, se va a ir muchísimo más, le guste o no le guste, y estamos haciendo que la gente se vaya, si no físicamente, sí, digamos, comercialmente fuera de España. Y eso es un absoluto desastre, porque estamos expulsando a los mejores a base de cargarnos nuestra actividad económica. Es inaudito.
Desde luego que sí. Profesor Checabello, muchas gracias como siempre por querer entrar aquí a analizar la actualidad en Con Ánimo de Lucro. Mucha suerte, mucho ánimo y mucho cuidado. Mucho cuidado con el tiempo. No podemos andarnos con chiquitas en estos momentos. No podemos tomarnos licencias. Hay que tener muchísima precaución. Muchas gracias, profesor. Adiós. Y tiempo ahora de ir a los mercados. Y hoy con nuestro analista de cabecera, con Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, amigo de Con Ánimo de Lucro. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, como siempre, contento de estar contigo y ayudar en lo que pueda. Contento de estar con nosotros. Yo sí que estoy contento de que entres con nosotros, aunque yo no sé si van a ser tan buenas las cosas que contemos, aunque de momento en los mercados todo apunta, por ejemplo, a subidas de los índices. De hecho, el español rebota ligeramente después de unas caídas importantes los días atrás. Se está anotando un ligerísimo 0,3%, pero hoy te quiero plantear dos asuntos, a ver si somos capaces de contarlos en 11 minutos. Por un lado, en clave nacional, ayer anuncia el Partido Socialista que ha llegado a un acuerdo con Sumar para subir nuevamente los impuestos y con un impacto fundamental en las sociedades de inversión inmobiliaria, en las SOCIMIs. Reacción inmediata del mercado. Tumban a las SOCIMIs en bolsa. ¿Qué impacto va a tener esto en el medio plazo? Las SOCIMIs ya han dicho que se quieren marchar. ¿Cuál es tu lectura, Gustavo? Bueno, mi lectura es muy negativa, ¿no? Las SOCIMIs son sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario que son atractivas por la ventaja fiscal que han tenido hasta ahora. Si no eliminas esa ventaja fiscal, entonces inmediatamente pues pasa a ser otro tipo de compañía y desde luego ya no tienen esos atractivos que los inversores buscaban, ¿no? Bueno, por decirlo muy rápidamente, los beneficios fiscales, entre otros, ¿no? Pero fundamental era la exención de impuestos sobre los beneficios, ¿no? Siempre que distribuyeran en forma de dividendo entre el 80 y el 90% de las ganancias a los accionistas, ¿vale? Entonces, eso lo va a perder, con lo cual parte del free cash flow o que tenían contabilizado los inversores o el potencial que le veían a estas compañías se pierde, con lo cual tienes que penalizarlo vía precios, ¿no? Y eso explica una de las razones por las cuales cayeron ayer, con caídas de un 9, un 10%, ¿no? En el caso de Melin Properties y Colonial, y es lógico, ¿no? Y bueno, así nos podemos dar cuenta de que mientras en otros países se está haciendo lo contrario, como por ejemplo, o se piensa hacer lo contrario, como por ejemplo en Estados Unidos o Argentina, pues España va en dirección contraria y vamos hacia donde estaban ellos, ¿no? Cuando caían y ellos empezaron a subir, ¿no? Con las medidas contrarias, ¿no? Desde luego. El otro asunto que quería tratar contigo, Gustavo, ya sé que te gusta algo más, es, por un lado, el impacto que se espera en las bolsas o cómo crees que se van a comportar los distintos índices fundamentales o protagonistas de los últimos tiempos, qué sé yo, el S&P 500, el Nasdaq, el MSCI World, con la llegada de Trump y los anuncios que está haciendo, mucho ojo, fichar a Elon Musk para que te adelgace la administración del gobierno norteamericano, mucho ojo a la medida, Es decir, ¿cuál es el impacto que tú prevés o que estás observando dentro de los principales índices? Y luego ya me dejo para el final lo que más te gusta, el impacto sobre el oro. Bueno, sobre todo el departamento que ha creado, ¿no? De eficiencia gubernamental, el famoso DOGE, ¿no? Que no solamente va a estar liderado por Elon Musk, sino también por el que fue candidato también por el Partido Republicano, Ramaswamy, creo que se dice, ¿no? Sí. Que claro, sí, claro, que ellos tienen como incentivo fundamental eliminar la burocracia, y son grandes empresarios que se han hecho a sí mismos, que son liberales y tienen como incentivo principal eliminar la burocracia y, por tanto, purgar el mercado de regulaciones excesivas, recortar todos los gastos que son superfluos e innecesarios, reestructurar todas las agencias federales y, en definitiva, reducir el tamaño del Estado, ¿no? Que es, en última instancia, lo que impide avanzar a las economías y generar economías de escala, ¿no? Entonces, esto, a priori, por los índices,
siempre va a ser bien visto, obviamente. Ese es el impulso inicial, que es lo que ha hecho subir a los índices estos últimos días y llevarlos a máximos históricos, prácticamente el Standard & Poor's 500 coqueteando con la zona de los 6.000 puntos. Ahora bien, eso es lo que se ha dicho que se va a hacer. Otra cosa es que se vaya a hacer, ¿no? Las intenciones son buenas, pero luego hay que demostrar con hechos que eres capaz de fortalecer el dólar a base de liberalizar el mercado y no a base de incrementar la deuda, que es lo que más la tesis que yo defiendo, ¿no? O sea, yo confío en que Elon Musk y por supuesto la McWen pueden ser buenos para Estados Unidos, pero una cosa, obras son amores que no buenas razones, y habrá que ver cómo realmente, si realmente desean, ¿no?, reducir el papel del Estado, y el foco está ahí, y hay que ver cómo lidian con los repuntes de inflación. Hoy vamos a tener ahora en unos minutos el dato de inflación americano, y si repunta, y los bonos ya han descontado que puede repuntar, vamos a ver si Trump sigue teniendo las grandes ganas de rebajar tipos de interés o, por si al contrario, decide ser responsable y meter a Estados Unidos o intentar meter a Estados Unidos en una pequeña desaceleración económica, lo cual sería antipopular para él. Así que yo creo que ahora el mercado se va a poner en modo vigilancia, ¿no? Ya ha pasado la euforia en la luna de miel de la nueva administración, que tiene tintes liberales y favorecedores del libre mercado, pero ahora hay que comprobar cómo va a manejar el binomio. ¿Qué forma toma, no? O sea, ahora claro, exactamente. A ver, la música suena bien, ahora vamos a ver cómo aterrizamos esto, ¿no? Correcto, así es. Y eso no sirve de que los índices en Estados Unidos estén caros. Vamos a ver cómo lidia Trump con una corrección de los índices al primer tropiezo. Y eso va a pasar, porque los índices van a corregir, no van a subir eternamente, ¿no? Así que todo son incógnitas. Gustavo, 5 minutos nos quedan. Y 5 minutos para 2 valores y 2 análisis. Oro y Bitcoin. Bueno, yo sigo siendo, pues igual que la conversación que tuvimos en la semana pasada y la semana anterior, sobre todo con el oro sigo siendo muy alcista. Eso no significa que no tenga que haber correcciones, obviamente, no todo sube de manera vertical y el oro lleva una subida. Este mes, hace 2 años, el oro cotizaba en los $1.550 la onza. O sea, está cotizando $1.000 por encima. Ha tenido una subida en 2 años de un 60 y pico %, un activo que no produce absolutamente nada, con lo cual es normal que haya volatilidad y ciertas correcciones, como ahora que ha corregido desde máximos un 5 o un 6%, es una corrección completamente normal, en un momento en el cual hay una parte del mercado que se cree que cree o que tiene miedo en cuanto a que estás invertido en oro, ¿no? A que Trump pueda reducir el déficit y por lo tanto se vuelva ciertamente responsable. Yo creo que eso lo va a tener más complicado, de hecho creo que el déficit se va a incrementar en los próximos años y la deuda también, y por eso sigo siendo alcista en oro, ¿no? En cuanto a Bitcoin, pues creo que la postura de Trump de crear reservas para Bitcoin y acercarse a él es una postura inteligente, pero Bitcoin ahora está cotizando en unos niveles altísimos y creo que debería de haberse comportado muy parecido al oro y no contrario al oro, en una situación en la cual Estados Unidos quiere fortalecer el dólar, en tanto en cuanto hay una parte del mercado que cree que Bitcoin es competidor directo del dólar, y lo que ha hecho ha sido subir con el apetito por el riesgo. Por tanto, lo que creo de Bitcoin es que ha demostrado una vez más que no es un activo refugio, sino un activo que correlaciona bien con el riesgo, con unas grandes propiedades a futuro, en las cuales están invertidos pocos inversores que creen en ellos, ¿sabes? Desde luego. Pero... Oye, el Bitcoin lo tenemos ahora mismo, Gustavo, alto, ¿eh? El Bitcoin está ahora mismo en $87. El otro día nos decía un analista, no me acuerdo si a micrófono abierto o a micrófono cerrado, creo que fue cerrado, en Tu Dinero Nunca Duerme, no voy a decir quién, pero decía, a ver, si piensas que los bancos centrales se van a volver sensatos y van a tratar de tomar políticas que vayan a favor de las empresas y a favor de digamos de la frugalidad, pues entonces el Bitcoin se irá a cero. Correcto. Sin embargo, si los bancos centrales continúan su deriva, en este caso irresponsable, pues es posible que el Bitcoin alcance todavía más. El otro día en este mismo espacio, Emérito Quintana nos ponía los dientes largos y decía que él consideraba que el Bitcoin podría llegar a valer $1.000.000 por unidad, y mantenía la apuesta.
Bueno, sí, es una tesis probable, ¿no? Yo creo que $1 millón es complicado porque la gran mayoría del mercado habrá vendido antes, salvo que... no ves a la gente holdear, como dicen, ¿no? Por ahí hasta el millón. En absoluto. O sea, estamos hablando de multiplicar por 10 cuando ya buena parte del mercado... No, bueno, multiplicar más, ¿no? La cuestión es que lo que acabas de decir me da la razón, ¿no? Porque has dicho que Bitcoin se iría a cero si los gobiernos se volvieran responsables. Entonces, cabría preguntarse por qué, si llega Elon Musk al poder, Bitcoin sube. Si se supone que es un tío que va a ser más responsable. Entonces, lo que subyace de esa subida es que el 80 o buena parte del mercado sigue viendo Bitcoin como un activo meramente especulativo que correlaciona con el riesgo y no compra por las funciones que realmente debería cumplir, que son las que ha hecho al oro corregir cuando ese mismo responsable político ha llegado al poder, ¿no? Desde luego. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de toda la actualidad de los mercados. Y vamos a seguir contando, Gustavo, contigo, como siempre, para que nos ayudes a interpretarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Un abrazo, Luis. Y con este análisis de la bolsa vamos llegando al final de esta primera parte del programa. Nos vamos a ir, 5 minutitos para estar informados al minuto de la actualidad del día con los servicios informativos de radio de esta casa, y a la vuelta regresamos con el avance de Economía para quedarte sin amigos con Nuria Richard, y atención a los anticonsejos que nos trae como siempre Antón Díez Tubet. Bueno, y tenemos a Nuria Richard ya con nosotros. Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues bueno, encantada de estar aquí. Oye, fantástico. Con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, siempre con ánimo de lucro. Y además, hoy vamos a hablar de uno de los episodios más esperados de este año de Economía para quedarte sin amigos. No he querido cebarlo más antes de esta pequeña pausa porque tenemos a Bastos. Sí. Al profesor Miguel Anxo Bastos. Así es. Para celebrar los 200 programas de Economía para quedarte sin amigos, nos cogimos un tren prontito por la mañana, ahí en Chamartín, que ya sabes cómo está la estación. Ay, madre mía. Y nos fuimos domingo, Daniel Palacios y yo, al despacho del profesor Bastos en Santiago de Compostela a pasar el día con él. Y nos recibió allí en su facultad. Estuvimos... Todo esto ha quedado registrado en las cámaras. Eso es. Hemos hecho un podcast vídeo. En esta ocasión, sabes que el podcast siempre se graba y se emite en YouTube, pero en este caso el podcast realmente es el vídeo de nuestra entrevista con él. Nos recibió en la universidad, en su facultad y en su despacho, que es gracioso porque está lleno de libros por todas partes. O sea, según entró Domingo, tú que le conoces, sí. O sea, con lo ordenado que es, yo allí me sentía como en casa, porque yo soy un desastre. Pero Domingo casi le da allí un patatús, con tanto libro, tanto documento archivado, bueno, por todas las mesas, las estanterías, sillas, alguna un poco rota, bueno, pues muy vastos. Muy vastos. Y luego encima es gracioso porque en el despacho, en la puerta enfrente, pues bueno, todos los pasillos están decorados con fotografías de los alumnos y de las promociones. Y cada promoción tiene un padrino. Y justo el cuadro que hay enfrente del profesor Bastos, el padrino de esa promoción era Pablo Iglesias. No me digas. Sí. Y esto entonces da la foto de Pablo Iglesias frente al despacho del profesor tenemos Bastos. a Pablo Iglesias mirando fijamente al señor Bastos todos los días. Eso es, pero me encantaría otro debate entre Bastos y Pablo Iglesias. ¿Te imaginas? Bueno, fulminado. Yo creo que lo que le pasa a Iglesias es que no le entiende, ni en las ser. formas ni en el fondo. Mira, es algo que nos pasa cuando hemos entrevistado al profesor Bastos. Yo creo que esta es la tercera o la cuarta vez en el podcast que algunos, es verdad, oyentes se nos quejan de que no se entiende bien al profesor Bastos. Yo la verdad tengo que decir que da igual lo que se le entienda o lo que no, pero lo que dice es oro puro, porque además te cambia los esquemas, te hace reflexionar sobre cosas que damos por hecha. Por ejemplo, empezamos hablando... ¿Te imaginas? Perdona que te haya cortado, no, Nuria, nada. pero estabas diciendo lo que te gustaría un debate entre Pablo Iglesias, hubo otro debate entre Pablo Iglesias y el profesor Bastos. Me estaba imaginando un debate, ni siquiera un debate, una conversación abierta entre Yolanda Díaz y el profesor Bastos. Yo creo que a Yolanda Díaz le darían convulsiones. Bueno, supongo que si le queda algo de inteligencia se negaría. Porque claro, imagínate. Bueno, no hemos dicho que es la Facultad de Políticas. Sí, por supuesto. La Santiago Facultad de Compostela. Políticas, porque él es profesor de Política, claro. De hecho, podemos presumir de que nuestro director del periódico
Raúl Vilas es discípulo del señor Bastos. Claro, y Bastos es discípulo del profesor del padre de Raúl Vilas, que ya falleció. Sí, señor. De hecho, estuvimos visitando también con las cámaras el aula dedicado al padre de Raúl Vilas. Fíjate. Hay un aula que lleva su nombre y también en los cuadros de las paredes también estaba, claro, el padre de Raúl, allí estaba. Sí, sí. Qué grande. Pues, qué generación, ¿eh? Y tanto. Y sobre todo, pues muy abierta al debate, sin miedo. Mira, no tocamos el tema del wokismo, ni tampoco de lo trans, lo queer, todo eso no lo tocamos. Y es llamativo, ¿eh? Es llamativo porque, fíjate, en ese tema sí que pusimos una especie de línea roja, más estando en la facultad, porque ahora mismo son los temas más polémicos y que pueden acarrear más problemas a las personas simplemente por opinar. Cierto. En cambio, hablamos de otras muchas cosas. Para empezar, tenía allí un cartel de una charla que dio él en un casino, que lugar, no sé si en tu pueblo había casino, en el mío había casino. Sí, hombre, claro. Sobre que la charla se titulaba En defensa del caciquismo, como siempre provocador el profesor Bastos. Hombre, por supuesto. Y por ahí arranca la charla y el podcast, ¿no? ¿Por qué defender el caciquismo? Y que tiene de bueno tener un cacique en el pueblo, que es el que manda, frente a un político. Y ahí la verdad que el debate fue muy interesante porque eso conecta con algo que ahora, de lo que ahora somos, yo creo que estamos sufriendo, y es que nuestra política está despegada de la realidad. Nos venden ideas, votamos a gente que vemos por la televisión pero que no conocemos, que nos venden cosas como el cambio climático, que nos venden cosas como políticas de género. En cambio, decía el profesor Bastos, un cacique te dice, tú si me votas te voy a arreglar la calle. Y te la arregla. Y te la arregla. Pues ese tipo de cosas que es como incorrecto decir un cacique, siempre vemos como el lado negativo, pues él hace una defensa del caciquismo. O hace una defensa, por ejemplo, de las listas cerradas y de los partidos políticos. Porque dice, y si hubiera solamente, imagínate, listas abiertas, pues a lo mejor siempre llegaría a la política un Cristiano Ronaldo, pero no llegaría alguien menos brillante, con menos capacidad de hablar y de llegar a la gente, pero que sea un técnico perfecto, o sea, que sea un tío eficiente, ¿no? Un gran gestor, que se dice ahora. En cambio, se supone que los partidos intentan un poco, pues, sobre todo porque el líder no quiere que le hagan sombra, un poco hacer esa especie de cremalleras y con gente que sirve más para gestionar, gente más técnica, ¿no? Yo creo que en eso tiene mucha razón el señor Bastos, y de hecho yo creo que la clase política que tenemos es reflejo de esa idea, ¿no? Una clase política que se ha dejado en el cuarto de los desechos de tienta a los grandes técnicos, y que solo ha querido colocar ahí en las primeras filas y en los puestos de decisión a gente que pues que tendrá otras virtudes, pero que desde luego no tienen el saber de gestión entre sus virtudes. Y quizá uno de los ejemplos más palpables ha sido lo que ha sucedido en Valencia, ¿no? Sí. Cómo hemos tenido una clase política absolutamente incapaz ante una tragedia tan fea, tan mala, tan desastrosa como la que hemos tenido, ¿no? Gente que no está ocupada de lo que le pasa a la gente, ni se preocupa por la realidad. Gente, claro, partidos que colocan a muchos gente de su confianza en puestos que son muy importantes, importantísimos para este tipo de crisis, que no son realmente técnicos ni especialistas. En fin, es verdad que lo de Valencia tiene muchas derivadas y muchas malas en ese sentido del sistema político que tenemos montado, eso es así. ¿Repitió el señor Bastos aquello de capitalismo, ahorro y trabajo duro? Pues no lo sé si acabamos por ahí, quizás sí. Ahora no lo recuerdo. Sí recuerdo, pues por ejemplo, que le preguntamos por Donald Trump, le preguntamos por Pedro Sánchez, por Alberto Núñez Feijóo, es decir, por los líderes políticos. ¿Nos adelantas en forma de notas cómo estuvo con cada uno de ellos? Pues mira, sin hablar de admiración, yo creo que todo el mundo reconoce en Pedro Sánchez su habilidad. Respecto, es lo de este coche me ha salido muy barato respecto a cómo está. Sí. O sea, yo creo que Pedro Sánchez, las expectativas y los que le conocíamos en su faceta de político municipal, de concejal del Ayuntamiento de Madrid, nunca pensamos que fuera a llegar a ser presidente del gobierno. Y menos que estuviera 6 años, creo que lleva. Y menos que se cargara a todos los otros líderes de la oposición. Sí, y menos que sea capaz, que haya podido llegar a ese punto en el que sabe hasta dónde puede apretar, que sabe que puede hacer un montón de cosas y que a la gente no le importa, que ha sabido captar el ritmo de cómo va la actualidad
y de los daños, de cómo puede él asumir los daños que puede suponer pues que su hermano o su mujer estén ahora mismo investigados por la justicia. Pues analizamos cómo es esa figura de Pedro Sánchez como político de hoy en día. Alberto Núñez Feijóo, encima el profesor Bastos gallego, pues él dice que tiene un ritmo gallego de político gallego, que allí pues lo hizo bien y que aquí llegará, yo no sé a cuándo, o sea, no sé cuándo, pero sí que es verdad que dice que tiene otros tiempos. ¿Le preguntasteis por Ayuso? Pues yo creo que no. Yo creo que no. No. Por Ayuso no le preguntamos. Por Trump, yo le pregunté que cómo es posible que Donald Trump en campaña subiera al escenario a Elon Musk. Porque Donald Trump es una personalidad. Dice que ya no es el Trump de la primera legislatura. Bueno, pues no te voy a preguntar más para que nos quedemos todos con ganas de escuchar ese podcast. Por Yo favor. desde luego estoy deseando que lo tengamos el sábado, ¿no? El sábado se publica en redes sociales y en todas las plataformas, y en YouTube, y en Spotify, y en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast. Y luego el domingo se emite en directo a las 12 de la noche en el radio. Pues ahí estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Nuria. A ti. Bueno, y con Antón Díez Tubet, el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Antón, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, pues una semana más, un miércoles más. Casi esto podríamos decir que es nuestra consulta de los sesgos conductuales convertidas en anticonsejos, porque una de las cosas que traemos aquí todas las semanas, Antón, es esos no consejos, es consejo de lo que no debes hacer, mejor dicho, ¿no? Y tuvo mucho éxito el consejo que dimos cuando hablábamos de las compras en el extranjero, lo de si le tendrías que dar a pagar en euros o pagar en la divisa del país al que viajas, y vamos a profundizar un poquito más en este anticonsejo. Sí, bueno, estos son temas que no son obvios y muchas veces pues creemos que estamos haciendo lo más correcto pues en base a creencias que igual son equivocadas y efectivamente hay otra manera de actuar que nos puede ayudar. Al final el objetivo es un poco ahorrar dinero, ¿no? O evitar malas decisiones financieras. La última vez que estuve aquí pues hablamos de hacer un uso efectivo de las tarjetas que tengan muy buenas condiciones para el tipo de cambio y los pagos en extranjero. Esto es importante, lo que hablábamos de no seleccionar el pago en euros en el datáfono cuando estés en el extranjero, sino utilizar la divisa local para que sea el emisor de tu tarjeta el que te aplique el tipo de cambio. Siempre va sujeto a que tengas un emisor de tarjeta con unas buenas condiciones de tipo de cambio. Si no has hecho esa labor de análisis de qué comisiones se aplican al tipo de cambio, pues que prácticamente igual te va a dar un poquito pan con igual. unas tortas, como se suele decir, ¿no? Efectivamente, sí. Y en este sentido hoy venía a hablar de otra práctica que yo veo pues entre amigos y familiares cuando van a viajar al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, y es sacar efectivo de la divisa local desde España y llevar el dinero en efectivo ahí, como si eso supusiese un ahorro, ¿no? De decir, no, yo es que llevo el dinero ya convertido a dólares y así ya estoy ahí, no tengo que utilizar la tarjeta y ya pago con el efectivo que tengo. Error. ¿Por qué? Porque al final volvemos un poco a lo mismo. Tú cuando vas a la sucursal de tu banco y les encargas que te cambien de tu cuenta corriente pues $500 o lo que sea que te quieras llevar en efectivo, ahí es muy muy posible que te estén aplicando comisiones muy muy elevadas. Entonces ahí cuando antes de tomar esa decisión lo que deberías es consultar a tu banco qué comisión explícita se pagaría por esa transacción y luego qué tipo de cambio, aunque no vayas a hacerlo, pregúntales, oye, y si fuese a sacar dólares hoy, ¿qué tipo de cambio me vas a aplicar? Y lo comparas con el tipo de cambio oficial que puedes ver pues en internet, o si tienes te puedes ir a la página web de Visa y ves cuál es el tipo oficial de cambio de Visa, y ahí decides un poco cuánto te está costando ese cambiar euros a dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque del mismo modo que la última vez hablábamos de los pagos con datáfono,
a veces tiene mucho más sentido si tienes una buena tarjeta de débito o de crédito que te permite retiradas de efectivo en el extranjero sin comisiones adicionales, que simplemente vayas a un cajero en Estados Unidos y saques el dinero, porque te puede suponer un buen ahorro. Entonces, quería extender el anticonsejo de la última vez a la parte de efectivo, para que quede claro, no es mejor llevar el dinero convertido a dólares a Estados Unidos o a cualquier otro país, no te supone ningún ahorro, te pueden estar aplicando unas comisiones muy elevadas aquí desde España. Entonces, ese ejercicio de análisis de las condiciones de la tarjeta, extiéndelo a esa decisión de llevar o no efectivo. Igual no tienes que llevarlo y lo vas sacando, o no sacas efectivo porque no lo necesitas, porque ya los datáfonos los encuentras en cualquier sitio, o si prefieres llevar siempre una cantidad de efectivo, pues igual te compensa sacarlo ahí. Es muy curioso cómo estos consejos o anticonsejos tienen mucho que ver, en este caso, con la dejación de funciones que hacemos en muchas ocasiones los propios usuarios de nuestra obligación de enterarnos de los precios. O sea, parece que cuando vas al supermercado miras hasta el último céntimo de cuánto te han subido el aceite de oliva, de si la carne hoy está a tanto y ayer estaba a cuánto, de si el pan o si incluso estos estudios que había ahora, ¿no? Si las bolsas de patatas fritas están muy hinchadas y llevan menos patatas fritas de las que llevaban antes. Parece que en eso estamos muy encima, pero en algo tan importante como es nuestra propia tarjeta de crédito, el servicio que nos ofrece nuestro propio banco, no estamos encima. Y hay que estarlo. Y hay que estarlo además con conocimiento. Oye, ¿qué me conviene más? ¿Cambiar los dólares antes de irme o sacarlos en un cajero cuando llegue? ¿Dónde me van a cobrar más comisiones? Bueno, esa información la tienes, la puedes conocer. Puedes ver las condiciones de tu tarjeta, que entras en internet y las puedes ver, y puedes saber exactamente qué tipo de cambio te van a aplicar o qué comisiones te van a cobrar. Y sí es cierto que en la mayoría de las ocasiones, al menos cuando yo lo he tenido que hacer y me he interesado de, oye, voy a ver si me conviene sacar los euros o los dólares o la moneda que sea antes de irme o una vez llegue al país. Es verdad, cuando preguntas, generalmente tu banco, no sé por qué, te dan el peor tipo de cambio posible y te cobran las comisiones más altas. Sí, son comisiones muy altas, además tienes como que encargarlo con unos días de antelación para que es un proceso que yo creo que para ellos es costoso, porque al final disponer de divisas extranjeras para ti pues les cuesta dinero, y entonces aplican muchas comisiones, ¿no? Y tienen que venir algún camioncito a traerte los pesos mexicanos a tu sucursal, etcétera. Entonces todo eso se paga. Si coges una tarjeta y sacas dinero ya directamente en México o en Estados Unidos, pues el dinero está ahí y probablemente te puedas ahorrar un poco de dinero. Pero sí que esto, y encima además es un tema que ya hemos hablado otras veces, ¿no, Luis Fer? Que cuando son temas financieros miramos para otro lado, ¿no? Y cerramos los ojos y esperamos que pase lo mejor. Y yo creo que no debería ser así. No sé si es un tema de educación, de que nunca nos han hablado del dinero, o es un tema un poco tabú, no queremos entenderlo porque nos hacen creer que es complejo, y hay cosas que son muy complejas a la hora de hablar de dinero y hay cosas que son muy sencillas, ¿no? Yo creo que cambiar euros a dólares o euros a pesos mexicanos todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues hay un tipo de cambio que te dan X cantidad de dólares por los euros que tengas, ¿no? Y ese tipo de cambio con el tiempo sube y baja y va fluctuando en función de cómo van ambas economías, ¿no? Y como pasa siempre, como explicamos en su día, no sé si fue en Tu Dinero Nunca Duerme, lo del bid y el ask. Sí. Que una cosa es a cuánto se ofrece cuando te venden y otra a lo que están dispuestos a comprar cuando se compra. Efectivamente. Es decir, cuando tú quieres vender dólares o euros, o cuando tú quieres comprar dólares o euros, ¿no? Sí. Ahí depende del que te lo vaya a ofrecer, te va a poner un precio distinto. Y es con ese arbitraje es con el que se juega para elegir al final el tipo de cambio. E incluso si quieres hacer extensivo ese análisis a las casas de tipo de cambio que hay en los aeropuertos, le puedes echar un vistazo y vuelves a lo mismo. Hay plataformas ahora que con una aplicación en el móvil puedes ver el tipo de cambio en el momento, ¿no? Entonces tú te acercas al aeropuerto, a la casa de tipo de cambio, y dices, a ver, ¿a cuánto están cambiando estos los euros por dólares? Y ahí lo ves. Y luego ves lo que te ponen en el móvil. Y luego ves lo que pone en la página de Visa. O sea, si tienes una tarjeta Visa, como es el caso de la de Trade Republic, que te metes en el enlace de preguntas frecuentes y hay el tipo de cambio y te manda a la página web de Visa, y ahí tienes el tipo de cambio de ese día. Pues puedes ver, oye, pues es que el de Visa es mejor.
Entonces, no es complicado. Al final es como comparar el precio del aceite en distintos supermercados, ¿no? Con distintas marcas. Pues esto es parecido. Ya que lo has sacado, joder, cuéntanos, has dicho, tienes que saber las condiciones de tu tarjeta. Cuéntanos brevemente las condiciones de la vuestra en Trade Republic. Bueno, en relación a los viajes y a las retiras de efectivo, es una tarjeta muy interesante porque nosotros utilizamos el tipo de cambio oficial de Visa y no le añadimos ninguna comisión adicional. Entonces, eso es ¿Solo la comisión que cobre Visa? Solo la comisión que cobre Visa, que estará dentro del tipo de cambio. O sea, al final, pensad que nunca te van a dar el tipo de mercado que tú ves en una aplicación que te enseña el tipo de cambio euro-dólar. O sea, siempre el tipo de cambio de Visa o de Mastercard o de cualquier otro lado pues va a tener una pequeña diferencia, pero que suele ser mucho más baja, y no estamos hablando del 3% o el 5% que cobran algunas tarjetas de la banca tradicional. En este caso estás hablando de unos porcentajes muy pequeños. Entonces, a nosotros ese tipo de cambio oficial de Visa no le aplicamos ninguna comisión por encima, ¿no? Que es lo que hacen muchos otros. Y en ese sentido te sale un muy buen tipo de cambio. Además, si retiras dinero en efectivo por encima de 100 euros, aunque sea en el extranjero, no se te cobra ninguna comisión por parte de Trade Republic. Ahí habrá que ver qué cajeros te pueden estar cobrando algo o qué cajeros no. Hay cajeros que no cobran nada. Sí, exacto, pero eso ya no depende de nosotros. Entonces es una muy buena solución para los viajes. Y si a esto además le añades el beneficio que tiene la tarjeta para la gente que invierte con nosotros, que es que le devuelve un 1% de todo lo que gaste hasta 1.500 euros al mes. Entonces, todos los meses puedes recuperar 15 euros que se te invierten donde tú quieras. Entonces, si tú inviertes al mes con nosotros un mínimo de 50 euros, a través de los planes de inversión que hemos hablado en alguna otra vez, de hacer compras recurrentes en un ETF de lo que tú quieras, o sea, puede ser un ETF monetario, un ETF de acciones, un ETF de renta fija, lo que tú quieras, mientras tú hagas un mínimo de 50 euros al mes con nosotros, la tarjeta, todo lo que gastes, el 1%, te lo devuelve y te lo mete en una inversión. Que para ser una tarjeta de débito es brutal, porque imagínate que tú inviertes 50 euros al mes en la bolsa americana y todos los meses tu tarjeta mete 15 euros más. Vas un 30% arriba de rentabilidad, que digamos, sobre tu inversión todos los meses. Entonces, lo único que has hecho ha sido... Y lo único que has hecho ha sido utilizar la tarjeta de débito. Hacer tu día a día. Eso no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de débito. Entonces estás haciendo un uso normal. Lo haces con deuda. Eso es. Y bueno, pues la suma de esto, si lo quieres restar al tipo de cambio, pues te sale aún muchísimo mejor aún. Si el 1% de eso lo tienes en cuenta de, bueno, me estoy ahorrando el 1% cada vez que pago con la tarjeta en el extranjero, pues es un buen dinero al final del año. Bueno, pues un buen anticonsejo el que nos has traído, y de paso, bueno, pues hemos explicado un poco cómo funciona la tarjeta vuestra, que siempre está bien. Antón Díez-Tubet, Country Manager de Trade Republic, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Les espero mañana. Sean muy felices, amigos. Hasta luego. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro.